Sí, doctor, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Quien les habla es el doctor Mario Luis, soy neurocirujano. Van a tener conmigo la clase de enfermedades neuroquirúrgicas infantiles o patología neuroquirúrgica pediátrica. Esta clase va a englobar un conjunto de enfermedades, trastornos neuroquirúrgicos que se presentan en la etapa infantil. Existen enfermedades neuroquirúrgicas o patologías neuroquirúrgicas que son propias de la edad pediátrica. En cambio, existen otras que pueden presentarse en la edad pediátrica, pueden presentarse también en la edad adulta, pero sin embargo, la forma de presentación en la clínica y el tratamiento no necesariamente es de la misma forma. Para entender el... No pases todavía, por favor. Para entender la patología pediátrica, para entender la patología pediátrica infantil hay que entender, reconocer o por lo menos tener la noción del examen físico neurológico pediátrico. Nosotros evaluamos a un adulto, evaluamos si intentamos reconocer las características motoras o eh, las funciones motoras, las funciones superiores y las funciones sensitivas, como si hubieran llegado a su 100% de su desarrollo. Es decir, si yo veo a un paciente de años que ingresa a la consulta y no mueve adecuadamente camina adecuadamente, mueve adecuadamente los brazos o no controla adecuadamente la cabeza, yo entiendo que es un trastorno porque este paciente a los 40 años ya debió tener su desarrollo psicomotor completo. Pero no sucede así, por ejemplo, con un niño, un lactante de 6 meses. Yo no le voy a pedir a un niño de 6 meses que camine. No porque no camina, voy a decir, este niño tiene trastorno. No porque no levanta la cabeza, voy a decir, este niño no controla la cabeza. Y precisamente ahí va la acotación. Hay que conocer las etapas del desarrollo psicomotor infantil para poder hacer el examen neurológico. Vamos al ejemplo pediátrico. No es lo mismo ir con su niño a la consulta, un niño de año y medio, y me diga, mi niño no camina, a que venga una mamá a la consulta con un niño de 6 meses que me diga, mi niño no camina. El niño de año y medio ya debería caminar, porque sabemos que dentro de las etapas del desarrollo psicomotor, la marcha, ponerse de pie, marcha, se sitúa alrededor de los 12 meses. En cambio, el niño de 6 meses no camina porque no forma parte de su desarrollo. Ese niño de 6 meses que no camina es normal. El niño de año y medio que no es normal, o no está normal, tiene una alteración. Que debería, no es lo mismo un niño de 12 meses que no controla la cabeza y no tiene control cefálico a un niño de un mes que no tiene control cefálico. Eso es parte del curso de pediatría, llevarán en pediatría, pero si queremos entender adecuadamente el examen físico neurológico de un paciente en edad pediátrica, tenemos que conocer básicamente esos conceptos, los conceptos del desarrollo psicomotor infantil. En base a un adecuado examen físico, vamos a poder llegar y establecer el diagnóstico con lógicamente, nuestro bagaje de enfermedades neuroquirúrgicas que podamos tener. Bien, entonces, siguiente, por favor. Una de las más frecuentes enfermedades neuroquirúrgicas y características es la hidrocefalia congénita. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares. Todos los seres humanos, adultos y niños, tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que son cavidades donde normalmente existe una cantidad determinada de líquido cefalorraquídeo. Se dice que alrededor de la capacidad del raquídeo en un adulto de 70 kilos es alrededor de 500, y que la producción de ese mismo paciente de líquido cefalorraquídeo en 24 horas es de 1500 cc. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo en 24 horas se recambia 3 veces. ¿Qué quiere decir?
Se produce y se elimina, se produce y se absorbe, se produce y se absorbe en un adulto normal. Cuando existe alguna alteración en el equilibrio de producción y excreción de líquido cefalorraquídeo, nosotros es lo que comúnmente denominamos hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser desde el punto de vista de si hay obstrucción o no, una hidrocefalia obstructiva o no comunicante, o una hidrocefalia comunicante en caso no haya obstrucción y lo que hay es una alteración en el equilibrio de eliminación y producción. ¿Pero qué es la hidrocefalia congénita? La hidrocefalia congénita es la acumulación de líquido dentro de las cavidades del cerebro producida por una causa que se ha gestado intraútero, es decir, la causa que ha provocado la hidrocefalia o que está provocando la hidrocefalia se ha producido dentro de la formación uterina, el nacimiento. Si la causa de la hidrocefalia se ha producido o ha aparecido después del parto, entonces esto es una hidrocefalia adquirida. Una cerebral en un niño postparto puede causar hidrocefalia, pero estamos hablando de que una hemorragia es una causa producida fuera del útero. Entonces es una hemorragia adquirida. Si es un tumor que ha crecido, que está generando la hidrocefalia, o sea, al ser producida después del parto, es una hidrocefalia adquirida. Pero si es una anomalía de formación del cerebro, y esa anomalía de formación se produjo en la 12, en la 16, en la 18 semana de gestación o del desarrollo del bebé, entonces hay hidrocefalia congénita. El efecto de la hidrocefalia está definido por momento se produjo la causa que originó la hidrocefalia. Como vemos en la imagen, es importante considerar que mientras la hidrocefalia puede condicionar algo que se denomina macrocefalia, es decir, cabeza grande, en el adulto normal no sucede así. En el adulto tenemos hueso craneal totalmente soldado, es decir, mientras se ejerza presión desde dentro del cráneo, el cerebro va a tener compliance para aguantar determinada cantidad de líquido. No así en un niño. ¿Por qué entonces niños existen con cabeza grande? Precisamente por eso. Porque los niños recién nacidos, los lactantes, al no tener los huesos del cráneo totalmente soldados, estos van a tender a abrirse las suturas, a abrirse las fontanelas como consecuencia del incremento del líquido cefalorraquídeo y del volumen cerebral total. Siguiente. Para eso debemos entender el flujo de líquido cefalorraquídeo, como está en la imagen. Es una vista lateral del cerebro donde están los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. El flujo de líquido cefalorraquídeo comienza en los plexos coroideos, situados en la base de los ventrículos laterales, en la zona lateral, dentro de los ventrículos laterales. Los plexos coroideos son como unas vegetaciones que tienen células que producen líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce, repito, en los plexos coroideos, luego circula a través de los ventrículos laterales, a través de los agujeros de Monroe pasa al tercer ventrículo y a través del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo, siendo difundido después a través de los agujeros de Lux-Camayendi y el conducto pendimario a todo el canal raquídeo y el espacio subaracnoideo, para luego retornar hacia las vellosidades aracnoideas donde será absorbido. Es decir, se produce en el plexo coroideo y se absorbe en las vellosidades aracnoideas, teniendo una distribución y un flujo en estructuras anatómicas. Si es que en una parte de esas estructuras anatómicas hay algún stop, ya sea sangre, ya sea un tumor, ya sea una anomalía del desarrollo que impide el flujo adecuado del líquido cefalorraquídeo, este va a comenzar a acumularse y va a desarrollar hidrocefalia. Si lo que sucede es que eso se llama hidrocefalia no comunicante o hidrocefalia obstructiva.
Si lo que sucede al contrario es que la producción es normal, pero la absorción es menor, porque de repente el niño nació con menos vellosidades aracnoideas, o las vellosidades aracnoideas que absorben son normales y la producción es mayor, porque de repente se ha formado un tumor en el plexo coroideo, entonces va a haber un trastorno en el equilibrio de producción-excreción con la consiguiente acumulación de líquido e hidrocefalia. En ese caso estamos hablando de una hidrocefalia comunicante. Siguiente, por favor. Tenemos en la imagen un papiloma de plexo coroideo, por ejemplo, que es una formación hiperplásica de células de plexos coroideos localizadas dentro del ventrículo lateral. Como ven en la imagen, la primera imagen es una ecografía transfontanelar que nos permite evaluar algunas estructuras y hacer un screening para ver el tamaño de los ventrículos y se insinúa un tumor o se insinúa una formación hiperecoica. En el caso de las resonancias que vemos en las tres imágenes siguientes de SID en distintas secuencias y distintas incidencias, vemos una formación tumoral dentro del plexo coroideo que se denomina papiloma del plexo coroideo. Lógicamente, si yo tengo 20 células, por poner un ejemplo arbitrario, que me producen 20 cc de líquido, si yo tengo 1000 células me van a producir 1000 cc de líquido. Es por eso que un tumor de plexo coroideo va a producir, al haber mayor cantidad celular, más cantidad de volumen de líquido cefalorraquídeo y el cerebro no está preparado para absorber tal cantidad, por lo tanto acumula. Siguiente, por favor. La estenosis del acueducto de Silvio, donde está la flecha, la estenosis del acueducto de Silvio es un tipo de hidrocefalia congénita del tipo obstructiva, ¿no? Sí, la estenosis es ese estrechamiento del canal. Entonces, si hay un estrechamiento del canal o hay un estrechamiento e impedimento del flujo adecuado, va a haber acumulación y por lo tanto hidrocefalia. Siguiente, por favor. El síndrome de Dandy-Walker es una anomalía del desarrollo cerebral que puede venir con hidrocefalia o sin hidrocefalia. Cuando viene con hidrocefalia, el síndrome de Dandy-Walker es causa de hidrocefalia congénita y tiene característicamente esas alteraciones anatómicas que ven en el cuadro. Un cuerpo calloso que puede ser anormal o puede estar ausente o muy delgado, un quiste del cuarto ventrículo, un cuarto ventrículo alargado y anormalidad del tronco encefálico, ¿no? Con anormalidad también del cerebelo. Ese tronco cefálico puede estar comprimido, puede estar desplazado y el cerebelo puede ser anormal. Como vemos en la imagen de la resonancia, la imagen del gráfico es una imagen y una representación normal como el cerebro debería ser. La imagen de la resonancia es un niño con síndrome de Dandy-Walker con hidrocefalia. Todo lo que ve en blanco es líquido, quiere decir que en toda la fosa posterior casi no hay cerebelo. El tronco cefálico que debería tener esa forma rechonchita, esa médula oblonga que se conoce que debería ser gruesa, vean como en la resonancia es prácticamente una línea. Casi no hay cerebelo y es toda una cavidad llena de líquido. Siguiente, por favor. Pero bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hidrocefalia congénita? Todo niño, como parte de sus controles de niño sano y sus controles del desarrollo psicomotor, es evaluado por los pediatras o por el personal de salud con parámetros como el peso, la talla y también el perímetro cefálico. Parámetros y relaciones como peso para la talla para la edad, que pueden tener relaciones con estados de nutrición aguda, crónica. En cambio, el perímetro cefálico nos va a dar un monitoreo de cómo está creciendo esa cabecita.
si crece simétricamente, si crece armónicamente y si esa cabecita pudiera estar dándonos algún signo de alarma. Para esto, la Organización Mundial de la Salud ha establecido patrones o nos da tablas de percentiles y desviaciones estándares de tamaños normales para la edad en niños y niñas del perímetro cefálico. No necesariamente un niño que está en un percentil o en una desviación estándar más 3 es un niño que tiene una cabeza patológica. Si bien es cierto, un niño que tiene una desviación estándar más 3 es un niño con cabeza más grande que el promedio, no quiere decir que sea normal. No quiere decir que un niño que tenga una desviación estándar menos 1 tenga una cabeza más chiquita, pero sea anormal. Entonces, ¿cómo decimos en base a los percentiles o los parámetros que el niño en realidad tiene un signo de alarma con el perímetro cefálico? Si yo, vamos a conversar primero cómo se evalúa el perímetro cefálico. El perímetro cefálico se evalúa con una cinta métrica, ¿no? Con el niño de preferencia en decúbito dorsal, y la cinta métrica debe pasar por dos puntos craniométricos. La protuberancia occipital externa, que es la protuberancia occipital, ese huesito que sobresale en la parte de atrás de la zona occipital, si ustedes se tocan, y el nasion, que es la parte superior de la pirámide nasal. Una cinta métrica que pase por esos dos puntos va a medirnos adecuadamente el perímetro cefálico. Y lo relacionamos en la tabla con la edad en meses. Entonces, si yo tengo un niño de 2 meses cefálico con una desviación estándar más 2 a los 2 meses, este niño tiene una cabeza un poco más grande que normal, ¿no? No necesariamente patológico. Su control a los 4 meses y el niño sigue estando en desviación estándar más 2. Regresa a su control a los 6 meses y el niño sigue en una desviación estándar más 2. Este niño tiene una cabeza más grande que el promedio, probablemente genética, porque a veces hay papás que son también con cabeza más grande, y también ese es un tema que se da, pero ha crecido su cabeza de manera proporcional, ha crecido de manera simétrica, se ha mantenido en el mismo percentil de crecimiento. Ese es un niño que tiene la cabeza más grande que el promedio, pero es una cabeza normal. Sin embargo, por ejemplo, viene otro niño que cuando yo lo evalúo a los 2 meses tiene una cabeza o un perímetro cefálico que está en desviación estándar 0. A los 4 meses se evalúa desviación estándar más 1. Viene a los 6 meses y lo evalúo y está en desviación estándar 2. Este niño no está creciendo su cabeza a un ritmo proporcional, está creciendo más rápido de lo que debería crecer y está saltando de percentil. Entonces, este niño sí tiene una macrocefalia y la macrocefalia es un signo de alarma para que ustedes puedan hacer una imagen y puedan descartar una hidrocefalia. Siguiente, por favor. Otro grupo de enfermedades son los defectos del tubo neural o encefalomielodisrafias. Son clasificados en dos: los cefálicos, que tienen relación con el neuroporo superior, y los caudales con el neuroporo inferior. Estos cefálicos tienen una tasa de presentación entre 4 a 10 por 10.000 nacidos vivos y están asociados con factores ambientales, bajo nivel cultural, déficit de ácido fólico y nutrición en madres gestantes. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de este niño con anencefalia, que tiene un mal pronóstico, generalmente pocas horas después del parto, y si es que existe un tronco encefálico o una masa encefálica rudimentaria, podrían llegar como máximo algunos reportes dicen hasta 6. No sobreviven más, su desarrollo psicomotor obviamente está limitado, su tiempo de sobrevivencia es. Entonces,
Siguiente. La hidranencefalia es una condición patológica en la cual hay ausencia de masa encefálica con la consiguiente acumulación de líquido. Si ustedes ven en la imagen, casi todo el cerebro, casi toda la cavidad intracraneal es líquido. Entonces, todo lo que ustedes ven en la imagen tomográfica es, esas líneas blancas que ustedes ven son líneas de tejido cerebral y todo lo que ven plomo son es líquidos cerebrales. Casi toda la cabeza de este niño es líquido. Lógicamente eso se va a detectar porque el niño no tiene un desarrollo psicomotor adecuado, el niño no conecta, el niño no sigue con la mirada, su reflejo de fusión puede ser conservado porque el reflejo de fusión es primitivo. Pero sin embargo, este niño probablemente no camine, ese niño no controle ni la cabeza ni los brazos y no siga con la mirada. Siguiente, por favor. El encefalocele es una cavidad externa a la cavidad craneal con contenido de masa encefálica y vasos sanguíneos, cubierto por una bolsa de tejido de cuero cabelludo. Forma parte de las encefalomieliorragias del polo superior. Puede ser el encefalocele occipital, como lo tienen aquí, puede ser un encefalocele nasofrontal, puede ser un encefalocele temporal o parietal, dependiendo de la localización en donde se encuentre. Siguiente, por favor. Y el conocido, o la conocida espina bífida, que es una de las principales patologías que ustedes más deben recordar y que más se preguntan en los exámenes, y que más se ve de todas las encefalomielodisrafias, que son que es la espina bífida o el mielomeningocele dentro de sus características, ¿no? Siguiente. ¿Qué es el mielomeningocele? La espina bífida oculta es ese defecto de la parte posterior de las vértebras de la columna vertebral. Sin embargo, no existe defecto en lo que es la membrana que recubre las estructuras nerviosas como es la dura madre, ni tampoco hay protrusión ni bolsa. Eso se llama espina bífida oculta. Sin embargo, el meningocele sí hay una bolsa externa con repliegue y con formación de dura madre, pero las estructuras nerviosas se encuentran dentro, no han salido hacia la bolsa. Ambos, el primero y el segundo, tienen un buen pronóstico. Sin embargo, el tercero, el pronóstico no es tan bueno. El mielomeningocele, como ven en la imagen, es la misma estructura de bolsas con apertura o con déficit de compleción de estructuras óseas posteriores de la columna, llena de estructuras nerviosas dentro de la misma, que pueden ser nervios normales o algunos nervios aberrantes que se han formado o ya están dañados y sin función. Puede ser causa del déficit neurológico del tipo paraparesia o paraplegia con secuelas en el control de esfínteres, más urinario que fecal. El de peor pronóstico aquí es el mielomeningocele. Siguiente, por favor. Y la médula anclada precisamente es una secuela del mielomeningocele. Normalmente en un adulto normal el cono medular termina en L1 o L2. Este cono medular en un niño está mucho más bajo y lo normal es que cuando los niños nacen tienen el cono medular en niveles lumbares bajos, que conforme van creciendo este cono medular va ascendiendo. Pero ¿qué sucede si durante la cirugía de mielomeningocele que se ha hecho una reconstrucción, este cono medular se queda pegado a la base o a niveles lumbares bajos? Va a condicionar a que el niño siga creciendo, la columna siga creciendo, la médula se estire y ocasione déficit motor
y detenimiento en la recuperación y la fuerza motora de los niños originados por la médula anclada. Esta médula anclada es eso, la adherencia del cono medular a niveles bajos de la columna lumbosacra. Siguiente, por favor. La craneosinostosis es la patología pediátrica y no es más definida que como el cierre prematuro, parcial o total de una o más suturas del cráneo. Como les había dicho al inicio de la clase, los niños al nacer tienen un cráneo que no está soldado totalmente. Tienen suturas abiertas, tienen fontanelas. La unión de dos huesos se llama sutura y la confluencia de tres o más huesos se llama fontanela. Tenemos de esa manera la fontanela anterior, la fontanela posterior, tenemos la sutura interfrontal, la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Estas suturas se van a ir soldando y tienen un tiempo en el cual se sueldan a lo largo de la vida del niño. Pero existen alteraciones en este proceso mediante el cual se sueldan y algunas suturas no respetan su periodo de fusión. Por lo tanto, comienzan a soldar el cráneo y a cerrarlo de una manera asimétrica. Eso se llama craneosinostosis, originando no solamente un defecto estético, sino también pudiendo originar un detenimiento o un retraso en el desarrollo de estructuras blandas cerebrales que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Siguiente, por favor. Pasa una más. Y es así que la craneosinostosis puede ser sindrómica y no sindrómica. Pasa a la siguiente, por favor. La craneosinostosis no sindrómica, que constituye el 15% de todas las craneosinostosis, está asociada a algún síndrome genético, como por ejemplo el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón es un trastorno genético que dentro de todas sus características, como ustedes pueden ver en la imagen, frente amplia, hipertelorismo, macroglosia, dentro de esas características tiene la craneosinostosis. Entonces existen otros síndromes genéticos que también tienen craneosinostosis y esto se denomina craneosinostosis sindrómica. Retrocede una diapositiva. Pero el mayor porcentaje de las craneosinostosis, que es del 85%, no es sindrómica, se presenta en niños totalmente sanos, donde su única alteración es la craneosinostosis. Las craneosinostosis se van a clasificar dependiendo de qué sutura es la que se encuentra fusionada de una manera prematura. Si la craneosinostosis se ha producido porque la sutura sagital se ha fusionado de manera prematura, entonces tenemos una escafocefalia. Si se ha producido porque la sutura es una de las suturas coronales en la que se ha fusionado antes, es una plagiocefalia anterior. Si es porque las dos suturas coronales se han fusionado antes, es una brachicefalia. Y si es que la sutura metópica o sutura interfrontal es la que se ha fusionado antes, es la trigonocefalia. Siguiente. Siguiente. Y lógicamente, si nosotros tenemos un cráneo que se ha soldado prematuramente, la cirugía lo que tiene que hacer es generar surcos, desoldar o moldear este cráneo en una cirugía que se denomina avance frontoorbitario o craneoplastía. Como ustedes ven, esa reconstrucción 3D de las suturas craneales, este niño con craneosinostosis lo que se le ha realizado es nuevas suturas para que este cráneo pueda seguir abriéndose, este cráneo pueda seguir desarrollándose, creciendo y vaya soldando a un ritmo simétrico y armónico de acuerdo al crecimiento del niño. Siguiente. La escoliosis es otra patología neuroquirúrgica infantil frecuente. Y la escoliosis no es más que la deformidad de la columna vertebral en tres dimensiones. Nosotros podemos evaluar la columna vertebral en una dimensión anteroposterior, en una dimensión lateral y en una dimensión axial.
tenemos que clasificarla como neuromuscular cuando se debe principalmente a un desbalance muscular, un trastorno muscular o ligamentario. Congénita, cuando es el resultado de la asimetría en el desarrollo de las vértebras. Por ejemplo, una vértebra en cuña, una vértebra en alas de mariposa, y el niño nació con esta vértebra. Entonces, esta vértebra va a generar una alteración. Es como que ustedes tengan un edificio o hayan construido un edificio en vez de tener el edificio de manera, uno de los pisos de manera simétrica a los otros, tienen un piso trapezoidal o tienen un piso en cuña. Entonces va a condicionar el equilibrio de toda la estructura. Y la idiopática cuando no se encuentra la causa específica. ¿Qué vemos en el examen físico que nos hace sospechar de un niño con escoliosis? Siempre un niño que quieran ustedes de diagnóstico de escoliosis tiene que examinarlo sin polo, desnudo y de pie. Van a ver asimetría de hombros o si los hombros están desnivelados. Van a ver una curvatura en la columna. Si ustedes pasan su dedo o el niño es muy delgado, pueden ver las apófisis espinosas y pueden ver también caderas desniveladas, así como desnivel en los omóplatos. Cuando el niño está de pie en una posición anteroposterior o cuando el niño se agacha como si fuera a recoger una pelota. Pueden ver desnivel en hombros que pueden ser señales de escoliosis infantil. Siguiente, por favor. Y el tratamiento de la escoliosis infantil inicialmente es terapia física, rehabilitación, evaluación postural, pero ya la escoliosis puede seguir avanzando como en la imagen primera y no solamente condicionar un trastorno de deformidad, una deformidad estética, un problema de postura, sino también generar patrón restrictivo pulmonar en algunos casos, por lo cual el niño puede tener atelectasias o el niño puede tener problemas para la ventilación, requiriendo una cirugía de escoliosis, que dependiendo de la curvatura y de qué tan fusionadas estén las vértebras, puede ser más riesgosa que la otra. Se colocan tornillos transpediculares, tornillos a través de los pedículos de las vértebras y se intenta corregir con unas varas de titanio la columna vertebral. Siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto a los tumores del sistema nervioso central, los tumores se clasifican y lo van a tener en su clase de tumores, lo van a ver de acuerdo a la estirpe celular que les da el nombre. Tumores derivados de las células oligodendrogliales son oligodendrocitos. Tumores derivados de las células astrocíticas son astrocitomas. Eh, Tumores derivados de las células ependimarias son ependimomas. Tumores derivados de células oligodendrogliales son oligodendrogliomas. ¿Ya? Tumores derivados de la vaina de mielina, las células de Schwann, son neurinomas o schwannomas. Tumores derivados de las células meningias son meningiomas. Entonces, los tumores se pueden clasificar de acuerdo al estirpe celular en lo cual está originándose el tumor. Pero también tienen grados de malignidad. Y los tumores en el sistema nervioso central se clasifican en 4 grados según la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista histopatológico, del grado 1 al grado 4, siendo el grado 1 y 2 los de bajo grado y siendo los de 3 y 4 los de alto grado, siendo característicamente los de grado 1 de tipo proliferativo, de tipo 2 infiltrativo, de tipo 3 anaplásico y de tipo 4 con necrosis. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un tumor es de grado 1, 2, 3 y 4? Tengo que observarlo en microscopio. ¿Qué observo? 1. Características histopatológicas que puedan decirme qué grado de malignidad tiene. Si yo observo anaplasia, tengo que decir que es grado 3. Si yo observo necrosis, tengo que decir que es grado 4. Si observo que solamente es proliferativo, digo que es grado 1. ¿Y qué más observo en el microscopio? Observo qué estirpe celular tiene. Si es un astrocitoma, es un astrocitoma
Si son células astrocíticas, es un astrocitoma. Si yo veo que estas células astrocíticas son infiltrativas, es un astrocitoma de grado 2 o un astrocitoma difuso. Si yo veo que, por ejemplo, son células ependimarias, entonces es un ependimoma. Y si dentro de estas células ependimarias observo que hay características de anaplasia, entonces digo que es un ependimoma anaplásico. ¿Por qué? Porque he visto características al microscopio, he visto patológicas que me hacen decir que este tumor es de tipo 3 en la multiplicación de ohms. Entonces, esa es la manera con la cual ustedes deben enfocar, ¿no? Tienen que saberse todos los tipos de tumores que existen, pero sí saber cuáles son los más frecuentes, que los van a tener en su clase teórica, y también cuáles son los más frecuentes en la edad pediátrica. Siguiente, por favor. Entonces, en la edad pediátrica, los tumores del sistema nervioso central, si bien es cierto, no tienen causa específica, tienen factores relacionados. Por ejemplo, en los adultos y en los niños, si el niño está englobado o los familiares tienen enfermedad de von Hippel-Lindau, van a desarrollar tumores renales, en páncreas, en fosa posterior, supratentoriales, que pueden ser, por ejemplo, eh, los hemangioblastomas, ¿no? Los hemangioblastomas de fosa posterior son tumores relacionados a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Pacientes con esclerosis tuberosa o neurofibromatosis pueden desarrollar determinado tipo de tumores. Pues existen factores de riesgo para desarrollar tumores, aunque no existe una causa-efecto determinada al 100%. Siguiente, por favor. Uno de los tumores más agresivos y malignos en el cerebro de los niños es el sarcoma cerebral. El sarcoma cerebral es un tumor muy agresivo, hipervascularizado, genera gran edema vasogénico, el crecimiento es rapidísimo. Cuando se opera es hipersangrante, puede horadar, como ven en las imágenes, de estructuras óseas como el cráneo y salirse a través de la cavidad craneal. Una vez operado, debe recibir radioterapia inmediatamente, ya que puede volver a crecer y ser tan agresivo como la primera vez en poco tiempo. Siguiente, por favor. Y he aquí el tumor, uno de los tumores característicos de la edad pediátrica, que ustedes no se deben olvidar. Tumor característico de la edad pediátrica en fosa posterior, meduloblastoma. El meduloblastoma es uno de los tumores más frecuentes en la fosa posterior en los niños y está asociado con elevada morbimortalidad en la patología infantil a causa de los tumores. Son tumores que se localizan en la fosa posterior y tienen unas características específicas, por ejemplo, la diseminación leptomeningia. ¿Qué es la diseminación leptomeningia? Es la metástasis del tumor dentro del mismo sistema nervioso central. El tumor comienza a disparar sus células que se siembran en meninges tanto del espacio intracraneal como del espacio raquídeo, dando metástasis dentro del mismo sistema nervioso central. Eso es muy característico del medulloblastoma. ¿Qué factores son de mal pronóstico? Si este tumor lo encontramos en niños menores de 3 años, el pronóstico es malo. Si además hay infiltración de tronco encefálico, el pronóstico es malo. Si hay diseminación fuera de la fosa posterior, como es la diseminación leptomeningia, el pronóstico es malo. Y si hay resección subtotal durante la cirugía porque el tumor está infiltrando el tronco o estructuras nobles, entonces el pronóstico es malo. Siguiente, por favor. Vemos en la imagen de la izquierda una resonancia magnética de columna con todo el raquis o todo el espacio intrarraquídeo diseminado por medulloblastoma.
Y en las imágenes de la derecha observamos un tumor de ángulo, más no es un tumor de ángulo punto cerebeloso, es un tumor de fosa posterior más localizado por el ángulo punto cerebeloso, pero con infiltración de cerebelo y tronco encefálico, característico del neuroblastoma. Siguiente. Los tumores de línea media, como es el caso del craniofaringioma y los tumores de hipófisis, son de buen pronóstico desde el punto de vista de que no son cánceres y no van a terminar en letalidad de la persona, pero sí pueden ser altamente secueladores, por decir así, ¿no? Pueden dejar muchas secuelas. Los craniofaringiomas son tumores derivados de la región posterior de la hipófisis o neurohipófisis y del diencéfalo. Son tumores de crecimiento lento, pero que por su localización pueden comprimir el nervio óptico, ocasionando ceguera, pueden provocar obstrucción del tercer ventrículo, ocasionando hidrocefalia, o pueden provocar también trastornos hormonales, como una diabetes incipiente. Siguiente, por favor. Bueno, y los tumores de hipófisis, los adenomas, generalmente no son característicos de la edad pediátrica. Cuando nosotros hablamos de tumores de línea media, tenemos que acordarnos de dos tipos de tumores. Los tumores que son derivados de la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, y los tumores derivados de la neurohipófisis. Los característicos de la edad adulta son los adenomas hipoficiarios, los derivados de la adenohipófisis. Y los característicos de la edad pediátrica son los craneofaringiomas, que son los derivados de la neurohipófisis. Siguiente. Infecciones del sistema nervioso central en niños podemos tener muchas, pero las que son más frecuentes son las asociadas a las derivaciones ventrículo-peritoneales. Si la causa más frecuente, si la patología neuroquirúrgica infantil más frecuente es la hidrocefalia y el tratamiento para la hidrocefalia es la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, niños con hidrocefalia van a tener que vivir con ese catéter dentro de su organismo para que los ayude a eliminar el líquido. Eso es lo que se conoce comúnmente como válvula. Eso es una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, esta derivación ventrículo-peritoneal se puede infectar o se puede colonizar de gérmenes en cualquier etapa de su vida si el niño de repente tiene muchas caries, si tiene una otitis, una faringitis, una neumonía, una ITU, puede colonizarse y dar infecciones y llevar infecciones al sistema nervioso central, ocasionando microabscesos, ventriculitis o abscesos cerebrales asociados al chant que pudieran requerir intervención de manejo antibiótico y pueden originar secuelas dentro del organismo. Esto de ventriculitis se origina producto de la infección asociada a los catéteres o chant. Siguiente. Y una vez curadas las infecciones, las secuelas o las cicatrices que pueden quedar dentro del cerebro, en vez de haber dos ventrículos, pueden haber 4, 5, 6. Eso se llama dilatación ventricular o hidrocefalia compartimentalizada. Se forman más compartimentos dentro del cerebro porque se han formado nuevos tabiques, producto de la fibrosis y del proceso inflamatorio de las infecciones cerebrales. Siguiente, por favor. Esta es una imagen de un absceso cerebral, un absceso localizado en la zona frontal, cuyo tratamiento de preferencia es la resección quirúrgica, sobre todo si es periférico. ¿Por qué? Porque va a quitar ese efecto de masa que tiene el absceso, uno, y dos, lo que va a condicionar que tengamos una muestra de qué gérmenes están produciéndose para atacar de manera directa al germen y no con antibióticos de amplio espectro que cubran o que pudieran no estar cubriendo la sensibilidad de este germen. Siguiente. La malformación de Chiari, que bueno, no es necesario que se sepan cuál es la clasificación, pero simplemente sí saber, porque también forma parte de la patología neuroquirúrgica pediátrica, es el descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Este descenso puede, es generalmente más de 10 milímetros o a partir de 10 milímetros para que se considere como malformación de Chiari,
y puede ocasionar trastornos del equilibrio, trastornos de la marcha, déficit motores y requerir una cirugía en la cual esta parte del hueso que está apretando la amígdala cerebelosa se tiene que retirar y se tiene que hacer una reconstrucción de la fosa posterior. Siguiente. La epilepsia es una patología que generalmente manejan los neurólogos. Sin embargo, cuando los neurólogos no consiguen manejar la epilepsia desde el punto de vista farmacológico con dos o más fármacos de amplio espectro y el paciente sigue convulsionando, se denomina epilepsia refractaria. Y la epilepsia refractaria puede enfocarse desde el punto de vista. Si nosotros entendemos que la epilepsia son los movimientos anormales producidos por la descarga de determinados grupos celulares cerebrales, entonces tenemos que identificar el foco epileptógeno o identificar los grupos celulares que están provocando la epilepsia. Si tenemos una epilepsia unifocal, es decir, solamente hay un foco en el cerebro que está produciendo la epilepsia, podemos intentar resecarlo si no está en un área que el paciente lo va a dejar secuelado. Si está en un área que no le va a ocasionar secuela al paciente y está localizado, podemos resecar esa parte del cerebro para eliminar el foco epileptógeno. Pero si eso se llama cirugía resectiva. Pero si el foco es plural, es decir, hay plurifocal, hay múltiples zonas de descargas epileptógenas o de repolarización y además alguna de esas zonas o alguna de esas focos epileptógenos está en una zona elocuente con relación al habla, con relación a la fuerza motora, con relación al área visual, que si nosotros la tocamos o la resecamos vamos a dejar una secuela grave. Entonces lo que sigue es la cirugía paliativa o la estimulación del nervio vago, que es como un marcapaso, pero en vez de ir al corazón va al nervio vago a la altura del cuello, lo estimula y este nervio vago que va al tronco encefálico, que tiene conexión con el tronco encefálico, va a controlar la epilepsia. Siguiente. Esa es la cirugía de epilepsia. Y las malformaciones vasculares cerebrales que van a tener usted en su clase, simplemente me gustaría decir que son alteraciones entre los vasos sanguíneos, arterias y venas en el flujo normal. Y la más frecuente presentación en los niños son las alteraciones de fosa posterior occipitales y las que tienen drenaje a lo que son las venas profundas, vena de Galeno, vena basal de Rosenthal y del tronco encefálico. Siguiente, por favor. El gol estándar para evaluar una malformación arteriovenosa es la angiografía por sustracción digital, como es en la imagen del centro. La tomografía sirve para evaluar si hay sangrado y las angiotomografías sirven para evaluar estructuras de manera general, pero el gol estándar es la angiografía por sustracción digital o panangiografía. Siguiente. Y para finalizar, ustedes van a tener su seminario de traumatismo craneal infantil, pero sí decir algunas cosas con respecto al traumatismo craneal en la edad pediátrica. Y es que los niños hasta los 2 años tienen un cráneo muy delgado. Cualquier golpe, cualquier mecanismo de lesión que no sea severo puede originar fracturas. Y la fractura craneal en un niño de esta edad puede originar ruptura de alguna membrana de la dura madre, ocasionando que comience a sangrar la meninge y se forme un coágulo que se ubica entre la dura madre y el cráneo, que se llama hematoma epidural. Este hematoma epidural puede ir creciendo y va empujando y dañando estructuras cerebrales hasta que puede ocasionar la muerte del niño. Entonces, es decir, a los niños hay que dejarlos jugar, hay que cuidarlos, pero hasta los 2 años los mecanismos de lesión no necesitan ser muy severos para originar daños como fracturas craneales o hematomas. Entonces, que hay que estar pendientes o que hay que estar presentes son los signos de alarma, que pueden ser cefalea, náusea, vómito, trastorno de conciencia, o ya se presentan convulsiones, ya estaríamos de todas maneras en un estadio para llevarlo a el médico y que sea evaluado. Bien, vamos a ver
En una radiografía solamente una fractura, pero si un niño tiene una fractura, tenemos que sacarle necesariamente una tomografía para poder evaluar adecuadamente estructuras dentro del cráneo y descartar un hematoma epidural en el caso pueda haberlo. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el hematoma o la lesión cerebral traumática asociada al traumatismo, más frecuentemente asociada a una fractura craneal en el traumatismo craneal infantil? El hematoma epidural. Bien, con esta diapositiva hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿me podría escuchar? Sí, con bastante ruido, pero te escucho. Dime. Ya tengo una duda. En el síndrome de Dandy-Walker, que tiene este hidrocefalia, quiste, el manejo sería igual que un paciente con hidrocefalia, ¿no? O sea, eh, hacer el drenaje líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya sea por derivación. Y en cuanto al quiste, ¿qué se haría? El manejo, sí. Bueno, es una buena pregunta porque el manejo de síndrome de Dandy-Walker va a depender de qué es lo que está descompensando el niño. El quiste de fosa posterior puede ser simplemente un quiste que está ahí conviviendo con el niño y que no le ocasiona síntomas, o puede ser sintomático. Si el quiste se comporta de una manera, si el quiste tiene un incremento de presión tal que está comportándose como un elemento que incrementa la presión intracraneal en el espacio de la fosa posterior, eh, puede hacerse una cirugía en la cual se puede fenestrar cavidades o fenestrar cisternas para que el líquido que produce este quiste o que está contenido en este quiste sea evacuado. O también a veces se coloca una derivación, que en vez de que sea ventrículo peritoneal como una válvula, puede ser una derivación cistoperitoneal directamente desde el quiste. Sucede que algunos quistes, ya sean quistes aracnoideos o ya sea ese quiste de fosa posterior, algunos se vuelven a llenar. Entonces, en una sola cirugía de evacuación no es suficiente. Puedes intentar evacuarlo, puedes intentar conectar espacios de drenaje que hay por ahí, o puedes colocar una derivación cistoperitoneal. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, Si no doctor, hay creo más que todo pre- claro. Bien, gracias. Si no hay más preguntas, voy por terminar la clase. Ha sido un gusto, que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias también. Hasta luego.